¿cómo están? Gracias por seguirnos en nuestra página Todos en Cristo y también por darle seguimiento a esta serie de temas acerca de los sacramentos. El día de hoy seguimos con el sacramento de la reconciliación. El sacramento de la reconciliación es la grandeza de la misericordia de Dios. La misericordia que pone particularmente de relieve ante la consideración de la negatividad inconsolable del pecado en el hombre. Es Dios mismo quien ofrece su perdón, porque no desea la muerte del hombre, sino que se convierta de su camino y que viva. Etimológicamente, la palabra penitencia viene del verbo latino penitere, que significa tener pena, dolerse o arrepentirse. En teología se usa indistintamente este término para designar tanto como una virtud y como un sacramento. Inciso A, la penitencia como virtud moral. ¿Qué quiere decir? Que lleva al pecador a arrepentirse de forma total de todos los pecados que ha cometido, a tener el propósito de no volverlos a cometer y el imponerse sobre ellos el debido castigo o satisfacción. Inciso B, la penitencia como sacramento. Sabemos que es uno de los 7 sacramentos que fueron instituidos nuevos en la ley por nuestro Señor Jesucristo. La penitencia, al igual que todos los demás sacramentos que ya hemos tomado en cuenta, es un sacramento de la nueva ley. Es un verdadero sacramento, pues en ella se dan los elementos esenciales de todos los sacramentos, es decir, el signo sensible, que está constituido por los actos del penitente, su contrición, su confesión y su satisfacción. Es decir, el signo sensible en el sacramento de la reconciliación es, en una parte, los pecados del penitente, los pecados cometidos por él. Otro de los elementos esenciales es que fue instituido por Cristo. La institución de este sacramento se da con toda claridad cuando Jesús les dice a sus apóstoles: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen les serán retenidos. Esto se encuentra en el Evangelio de San Juan. Por último, otro de los signos del sacramento es la producción de la gracia, tanto la gracia santificante que se infunde al ser redimidos los pecados, tanto como la gracia sacramental específica, que es la que da la fuerza para no volver a cometer los pecados de los que uno es acusado. Los actos del penitente son 3, pero el más importante es la contrición, es decir, el rechazo claro y decidido del pecado cometido, junto con el propósito de no volver a cometerlo más. Qué difícil cuando no se lleva una vida en santidad. Creemos que a veces cuando vamos a confesarnos siempre decimos los mismos pecados. Algo estamos haciendo mal. No estamos a lo mejor siendo conscientes de lo que realmente es una confesión, o nos gana demasiado nuestra inteligencia humana respecto a los pecados, ¿no? Entonces necesitamos tener un poquito más de oración y pedirle: Señor, quiero tener una vida más virtuosa, ayúdame a quitar estos pecados, porque sí se puede, solo es cuestión de que nos pongamos las pilas y queramos hacer las cosas. Entre más amor tengamos a Dios, más vamos a aborrecer el pecado, eso es muy obvio. El número 1 sería la contrición, es el dolor del alma y el aborrecimiento del pecado cometido, juntamente con el propósito de no volver a pecar. Constituye, de hecho, de las partes más importantes del sacramento de la penitencia o de la reconciliación, pues etimológicamente viene del verbo contere, que significa destrozar, triturar, con el dolor y la detestación. El alma siempre va a buscar destruir los pecados cometidos. Hay algunas características que tiene la contrición. Una, que es interna si proviene de la inteligencia y de la voluntad libre del penitente. 2, ha de ser sobrenatural, tanto en su principio, Dios que mueve al pecador al arrepentimiento, como por los motivos o razones que la provocan la ofensa de Dios, la contemplación de Jesús crucificado y no tener el cielo, la pérdida total, ¿no? Es universal porque la verdadera contradicción puede que se extienda a todos los pecados graves cometidos. Y el propósito, para que ésta sea verdad, ha de incluir el propósito de no pecar en delante. El propósito puede ser de 2 formas. Una, explícito y formal, quiere decir que cuando en sí mismo un acto del penitente distinto al de contrición o del arrepentimiento. Y el otro es el implícito y virtual,
cuando se contiene en toda sinceridad la contrición. Para la validez de la confesión se requiere el propósito, al menos implícito. Sus cualidades de este propósito son 3. Primero, que sea un propósito firme, porque es el momento de hacer que el penitente se proponga a no cometer los pecados que cometió de nuevo, que con una voluntad actual sepa y quiera ya no volver a ofender a Dios. La segunda característica de este propósito es que sea eficaz, porque lleva a poner los medios necesarios para evitar los pecados y así evitar las ocasiones de pecado en la medida de las propias posibilidades y a reparar el daño también en la medida de las posibilidades. El propósito debe de ser universal, es decir, que se ha de extender a todo pecado mortal, porque al igual que la contrición, el propósito verdadero rechaza el pecado mismo como tal. Dentro de la contrición hay una contrición perfecta y una imperfecta. La Iglesia enseña que hay 2 clases de dolor y de la estación de los pecados. La contrición perfecta es aquella que es el fruto del amor a Dios ofendido, y es tan grata la reconciliación con el amado. La contrición imperfecta, por su parte, o se le llama también atrición, no es de la gracia, sino va acompañada de la recepción del sacramento. Basta con la disposición de recibirlo. La forma de este sacramento son las palabras de la absolución del sacerdote que pronuncia durante la confesión después de haberle dicho nuestros pecados y haberlos impuesto la penitencia. Esas palabras que pronuncia son las siguientes: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los efectos del sacramento de la penitencia para el alma son un caudal de bienes. En primera, infunde en el alma la gracia santificante, devolviendo la amistad con Dios. En segundo lugar, perdona los pecados, la pena eterna y la temporal. En tercer lugar, restituye las virtudes y los méritos. En cuarto lugar, confiere la gracia sacramental específica, los cuales ya explicamos hace unos momentos. Y por último, reconcilia con la Iglesia. Cuando uno va a confesarse, no solamente le va a pedir perdón a Dios, también le pide perdón a la Iglesia, puesto que también se le ofende al ser esposa de Cristo y al ser también nosotros parte de la Iglesia misma. Las necesidades de la confesión. A los que han caído en los pecados mortales después del bautismo, el sacramento de la penitencia es tan necesario como lo es el bautismo para los que no son regenerados. Es una verdad de fe definida que logra la salvación del hombre. Tiene esta necesidad entonces este sacramento todo aquel que haya caído en pecado mortal después de haber recibido el bautismo. Precisamente para facilitar a los fieles este precepto divino de confesar los pecados en orden de la obtención del perdón, la Iglesia establece la ley que obliga a confesarse al menos una vez al año a partir de la edad que se comienza a tener uso de razón. Solamente nos pide de los 365 días una vez. Pero si nosotros queremos llevar una vida más en gracia, necesitamos mínimo confesarnos una vez, pero por mes. ¿Esto qué quiere decir? Que acrecenta nuestra fe, nuestro amor a Dios, estamos más constantes en oración, hacemos nuestros exámenes de conciencia antes de dormir y nos damos cuenta que necesitamos tener una vida más virtuosa, más llena del amor de Dios. Por lo tanto, si nosotros nos empezamos a confesar una vez al mes, verán los resultados de su vida. Tendrás una vida más dichosa y vivirás un poquito más en paz. Las condiciones para una buena confesión son 5. Primero, el examen de conciencia. Después, el dolor de los pecados. En tercer lugar, el propósito de enmienda. En cuarto lugar, decirle los pecados al sacerdote. Y en quinto lugar, el cumplir la penitencia. Es necesario que se cumplan estos 5 pasos para que se lleve a cabo una buena confesión. Gracias por seguirnos todavía en nuestra página Todos en Cristo. Espero que este contenido les haya gustado tanto como a nosotros. Que Dios los bendiga en este jueves eucarístico. Muchas bendiciones para ustedes y para todos sus familiares y a todas las personas que los rodean. ¡Hasta luego!